primero decir que existe una de las primeras escalas, que es la escala natural, que se representa 1, 2 puntitos, 1. Es decir que nosotros diríamos que en este caso, si yo quiero representar la escala 1 a 1, entonces yo podría decir lo siguiente. Cuando yo digo que la escala es 1 a 1 o 1 es a 1, como dicen otros, entonces estoy hablando de una escala natural. Lo que quiere decir aquí es que el dibujo tiene exactamente el mismo tamaño que el objeto real. En otras palabras, esta escala se usa para dibujar objetos que son relativamente pequeños. Se dibuja en escala natural, ¿verdad? Pero obviamente hay objetos que no vamos a poder dibujar en escala natural. Una mesa, por ejemplo, no cabe en ningún, o un escritorio, no cabe en ningún tipo de papel. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos uso de lo que nosotros conocemos como escala reducida. En ese caso, decimos nosotros que la escala va a ser igual a 1, 2 puntos, 5, por ejemplo. Lo que está diciendo ahí es que el dibujo es 5 veces más pequeño que el tamaño real. O lo que fuera al contrario. Lo que estamos diciendo es que el objeto es 5 veces más grande que como lo vemos en el papel. Entonces, yo quiero referirme a un ejemplo, ¿verdad? De una de las escalas que más se usa, por ejemplo, 1 a 100. Lo que está diciendo ahí, cuando decimos escala 1 a 100, lo que estamos diciendo es que vamos a hacer el dibujo 100 veces más pequeño de lo que es en la realidad del objeto. O al revés, pues. Vamos a decir que el objeto es 100 veces más grande que como está en el papel. Entonces, en ese caso es una escala reducida. Muy bien. Pero, si yo quisiera hablar de otra escala para representar detalles en un dibujo, en un plano, detalles que son demasiado pequeños, entonces voy a tener que hacer uso de una escala que se llama escala ampliada. Entonces la escala ampliada, por ejemplo, sería al contrario. 100, es igual a 100 a 1. Lo que está diciendo ahí es al contrario. Lo que está diciendo es que el objeto se amplió, el dibujo se amplió 100 veces más grande de lo que es el objeto en la vida real, ¿verdad? De lo que es el objeto en la vida real. Es decir, es tan pequeño que hay que ampliarlo 100 veces, hay que hacerle zoom, como decimos en el mundo de la tecnología, en el mundo de los teléfonos, ¿verdad? Entonces es 100 veces más grande el dibujo, porque el objeto o el detalle en el dibujo es tan pequeño que tal vez no se puede apreciar bien. Entonces hacemos uso de la escala ampliada. Entonces, resumiendo, tenemos 3 escalas. La escala natural, 1 es a 1, 1 es a 1, que el objeto se dibuja tal y como es. La escala reducida, donde hacemos uso de hacer más pequeño el dibujo que el objeto. Y la escala ampliada, que es al revés, que se usa en casos especiales, casi siempre se usa para representar detalles demasiado pequeños en un plano, o en un objeto, o en una figura, y nosotros necesitamos ampliarlo, necesitamos hacerle zoom, como decimos nosotros. Muy bien, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir antes de hacer un ejemplo? Lo que podríamos decir para el caso es que si la unidad son los metros, entonces nosotros sabemos que 1 metro
un metro, un M minúscula, que un M, o sea, un metro, es igual, ¿verdad? ¿A cuántos centímetros? A 100 centímetros. Eso lo tenemos que saber bien. Todos los que dibujamos y los que manejamos medidas debemos saber que un metro equivale a 100 centímetros. Esa es la relación que existe entre los metros y los centímetros, diría. De tal manera que si nos, eso significa, si yo eso lo quiero explicar, eso significa que la escala sería igual, en este caso, la escala sería igual a 1 a 1, por ejemplo. Entonces, en esa escala, 1 a 1, desde que yo la veo así, yo ya sé que es una escala natural. Entonces, eso lo que significa es que 100 lo voy a dividir, o entre, pues, lo voy a dividir entre 100. Y 100 entre 100, todo número dividido multiplicado por el mismo número es igual al mismo número. Es un principio matemático. O lo que diríamos 100 entre 1 es la cosa. 100 entre 1. Todo número dividido multiplicado por 1 es igual al mismo número. 100 entre 1 igual a 100. ¿Verdad? Como lo ven, se dibuja el objeto tal y como es. Muy bien. Otro caso. Bueno, otro caso, por ejemplo, otro caso sería por ejemplo, en la escala, digamos, 1 a 5. Escala 1 a 5. 1 a 5. Esa, como lo ven, es una escala reducida con solo verla. ¿Verdad? Entonces, en la escala 1 a 5, es lo mismo que digamos 100 entre 5. 100 entre 5. 100 entre 5 igual a 20. ¿Verdad? Muy bien. Recordando y tomando como premisa que un metro es igual a 100 centímetros. ¿Verdad? Muy bien. Lo mismo pasaría si yo dijera en la escala 1 es a 10. ¿Verdad? Yo dividiría 100 entre 10 y me sale 100 centímetros. 10 centímetros. Muy bien. ¿Qué más? También está la escala ampliada, ya se los dije anteriormente. La escala ampliada se usa cuando hay que hacer el plano piezas que son en la realidad muy pequeñas. Y se utiliza la escala de ampliación. En este caso, el valor del numerador es más alto que el valor del denominador. ¿Verdad? En este caso, el valor del numerador es más alto que el valor del denominador. Por ejemplo, 50 es a 25, igual a 2 sobre 1. Entonces, algo que podemos decir nosotros o tomar como muy importante es que los números que se representan en la escala deben tener la misma unidad de medida. Repito, los números que se representan en la escala deben tener la misma unidad de medida. Si deseamos que en el papel 1 centímetro represente 1 metro, de la realidad es un error escribir E igual 1 a 1. Tendremos que considerar entonces cuántos centímetros tiene 1 metro y así obtendríamos la proporción. Entonces, por el caso, hay por ahí un ejemplo que dice que hay que dibujar un rectángulo. Dibujar un rectángulo. Y me dice que ese rectángulo tenga las siguientes medidas. ¿Verdad? Me dice que el rectángulo tenga las siguientes medidas. Me dice que tenga 12 metros. Escuchen, 12 metros de largo. Me dice ahí. Y un rectángulo pues tiene dos lados iguales. 2 y 2. Muy bien. Y dice, por ejemplo, que tenga 8 metros de ancho. Ah, muy bien. Entonces, si eso me está diciendo, yo tengo que saber de cuánto lo voy a dibujar. Entonces me dice, además me dice, por ejemplo, me dice que use una escala, de 1 es a 100. Esa es la escala que me dice que use.
automáticamente yo ahí tengo que hacer una conversión. Entonces, para hacer esa conversión, yo escribo 12 metros, ¿verdad? Abro paréntesis y escribo la relación que existe entre los metros y los centímetros. Entonces la unidad más grande, ¿verdad?, la coloco arriba y la unidad más pequeña la coloco abajo. El número más grande, perdón, lo coloco arriba. Entonces 100 centímetros, ¿verdad? Y abajo escribo la relación que existe entre los metros y los centímetros. Me dice que 100 centímetros equivalen a un metro. Entonces, todos los que sabemos, hemos visto matemática más de alguna vez, sabemos que si yo divido metros entre metros, se cancelan. La M con la M se cancelan. Y entonces aquí a mí solo me va a quedar, aquí esto me va a quedar igual a 12, solo 12 porque el metro ya no existe, se canceló con el de arriba, con el de abajo. 12 lo abro en paréntesis o lo escribo si quiero, por 100, ¿100 qué? 100 centímetros, sí, persiste todavía. Y luego vengo y lo divido, ¿verdad? Lo divido entre 1. Solo entre 1, porque el metro ya no existe, acuérdense. Entonces, esto va a ser igual, ¿verdad? 12 por 1, 12, más los dos ceros, 12.000 centímetros. Ah, bueno, lo que me está diciendo es que en 12 metros de largo hay 12.000 centímetros. Entonces, si yo divido 12.000 centímetros, si yo divido 12.000 centímetros entre 100, entonces ¿a cuánto me va a dar? ¿Verdad? Me va a dar a 12 centímetros. Y este es el dibujo que yo voy a hacer. Ese es el tamaño que le voy a dar al rectángulo de largo. Lo mismo pasaría en el ancho, ¿verdad? Yo aquí digo que tiene 8 metros de ancho, ¿verdad? Y convierto esos 8 metros, ¿verdad? Los convierto a centímetros. Y 8 por 1 es 8, más los dos ceros. La unidad, multiplicar por la unidad de cero. Si yo digo 8 por 1, 8, y los dos ceros estos. Entonces 8 por 1, 8, más dos ceros, 800 centímetros. Entonces eso sería igual a 800 centímetros entre 100. Bueno, lo va a dibujar de 8 centímetros en el papel. Significa que ese dibujo es un poco grande. No caben dos en una hoja de papel carta, ni en un formato DIN A4. Entonces usted, para dibujar eso, entonces usted ya sabe que lo va a dibujar en ese ejemplo que les estoy dando, en esa escala. Ya sabe que usted en el papel, lo voy a escribir aquí, en el papel, aquí lo voy a escribir, en el papel va a tener 12 centímetros con minúscula, 12 centímetros de largo, y va a tener 8 centímetros de ancho. Ese es el dibujo que usted va a hacer ahí. Entonces lo voy a hacer pequeño, lo voy a hacer un poco más pequeño y lo voy a fijar aquí, ¿verdad? Lo pongo por acá, lo fijo, y luego en esta cuadrícula vengo y yo voy a hacer un rectángulo. Voy a hacer un rectángulo, lo voy a hacer en color negro con línea gruesa, y voy a hacer ese rectángulo aquí. Voy a hacer un rectángulo que va a tener voy a hacerlo aquí 8 cuadritos. Estaríamos hablando de 12 cuadritos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 creo que tengo ahí. Voy a rectificar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tengo ahí. Bueno, cada cuadrito yo estoy diciendo que tiene 1 centímetro. Entonces 12 centímetros. Y para abajo entonces 8 centímetros. Lo voy a correr para arriba. 8 centímetros. Voy a correrlo más para que no tener problema. 8 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ven, jóvenes, ¿están viendo? Voy a cambiar la línea esta. Voy a ver, voy a rectificar. 0. 0 es la primera. 0 es primero, porque el primer número es 0, no es 1. 0, 1, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 y 8. Y luego venimos hacia acá. Y luego vamos hacia arriba. Y ese sería el primer ejercicio que le estábamos dejando ahí a los muchachos, ¿verdad? Se les estaba dejando ese ejercicio. Y ese es el ejercicio. Ese es el rectángulo que va a tener, como bien lo dice acá, que va a tener 12 centímetros de largo y va a tener 8 centímetros de ancho. Y ese es el ejercicio que nosotros queremos que hagamos.